Hola, mi nombre es Samantha Aguilar Arcos y yo les voy a platicar acerca de mi proyecto integrador para la materia de Derecho Constitucional, que pues realmente es muy fundamental en la carrera y tenemos que tener en cuenta que esta línea del tiempo es fundamental para poder conocer mucho más sobre la Constitución y sobre nuestro país. Para esto yo les quiero dar una pequeña introducción que realmente el profe pues nos hizo favor de proporcionarnos en la plataforma y pues me gustó realmente mucho porque hace concientizar demasiado sobre las cosas que está pasando el país actualmente y lo que pues anteriormente también pasó. Um, es importante saber que las constantes luchas, fenómenos industriales, cambios de las corrientes ideológicas, sugiriendo la necesidad de la creación de nuevas estructuras dentro de la sociedad que se encuentra en cambios constantes, que realmente eso siempre va a ser así, pues tenemos que tener en cuenta que la creación de nuevas estructuras dentro de una sociedad se encuentra pues de la mejor manera, que podemos llevarla pues o podemos entenderla de una mejor pues especificación. Entonces, para algunos lo llamarán como un progreso para lograr una civilización más avanzada y en algunos casos mejorada. Por, porque pues anteriormente pues las cosas no funcionaron muy bien, hubo unas que sí, hubo otras que no, entonces pues no puede comprenderse una evolución jurídica sin ir de la mano de la evolución de nuestra constitución. Ha sufrido con los años constantemente y pues bajo pues sí, el legado que pues nuestros presidentes le quisieron dar, la importancia que también le quisieron pues llevar y lo que llegaron a cambiarla. Entonces, ¿qué daría una vida o una nación y si en ella descansara su estructura y organización con estos derechos y deberes de cada ciudadano y cada autoridad existentes del país lo garantiza como una subsistencia de un Estado? Para esto, pues nuestro profesor nos encargó hacer una línea del tiempo. Yo quise hacerla súper básica, pero no menos importante, ya que pues entran bastantes fechas que realmente son muy importantes conocer desde 1824 hasta el 2020, que se han ido creando reformas, que han ido cambiando las cosas, que pues todo se ha modificado en cierto aspecto de una mejor manera. Siempre lo han manejado como que cada reforma es para poder obtener una mejor pues sustentabilidad hacia el país y poder pues mejorarlo. Vamos a empezar con, de hecho la línea del tiempo, no sé si se alcance a ver, va a ser esta, pero yo les se las voy a ir platicando un poco mejor. Les digo, es súper básica, pero muy importante, porque realmente traté de meter los conceptos más importantes dentro de esta para poder pues entenderlos más fácil, poder llevarlos a cabo y poder saber cómo es que ha evolucionado este tipo de cosas. Para nuestro primer concepto, pues tenemos que la Constitución de 1824 se eligió en un segundo Congreso Constituyente que se reunió en el Templo de San Pedro y San Pablo, que esto quiere decir que ahora sucede en el Museo de las Constituciones. Este Congreso promulgó el 4 de octubre de 1824 la Constitución Federal de los Estados Unidos, conocida como la Constitución de 1824. Este es nuestro punto base y un punto muy importante y fundamental para todo el recorrido de esta línea del tiempo. Esta línea, pues, va de 1824 a 1836. Entonces, en 1836 nacen las 7 leyes constitucionales, que esta va de 1836 a 1857, donde fue una construcción dispersa que limitó los derechos al voto y el ejercicio de cargos públicos en cierto aspecto. Creó el supremo poder conservador, que se convirtió en una figura dictatorial y una junta de los notables elaborados de las bases de la organización política de la República Mexicana, para fortalecer la presidencia de la República y aumentar el control central del gobierno y continuar con la prohibición del derecho al voto. Esto va, como les había comentado, de 1836 a 1857. Para 1857, obviamente, es la constitución de este mismo, donde el general Porfirio Díaz, a través de las reformas constitucionales, pues estableció un régimen autocrático que duró 30 años.
Hubo un progreso económico notable, una creación de la infraestructura ferroviaria, el equilibrio de las finanzas notariales y un pago de la deuda extrema y pues que realmente era externa. Para esto va de 1857 a 1917. Cuando llegamos a 1917, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este va de 1917 al 2016. Fue una de las constituciones que marcó las rutas no solo en México, sino en todo el mundo, ya que fue la primera que completó los derechos humanos con la protección de los grupos menores favorecidos a esta sociedad. Esto quiere decir que atendió las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana, como la cuestión agraria, la cuestión obrera, la educación y la obligación, y que fuera gratuito. Por su amplio contenido social, en su momento fue considerada como una de las constituciones más avanzadas del mundo. Actualmente, en este vigor y desde su promulgación del 5 de febrero de 1917, ha sido la reforma con más de 400 veces que la han editado. Para esto, pues, como les comenté, va de 1916 al 2014. Para el 2014, pues, se fueron creando nuevas reformas, nuevas leyes y se han hecho nuevas, modificando necesariamente en materia de energética y en otras de telecomunicaciones, la laboral, la educativa, los derechos humanos, se competen económicas y financieras, heredaria y uno de los procedimientos penales muy importantes dentro de este va del 2014 al 2016, pero cabe resaltar que para el 2014 pues fue como una etapa importante donde también hubieron pues bastantes leyes. Nos vamos a el 2020, que es lo actual, siento que fue uno de pues de las cosas más importantes y lo que pues actualmente se está editando, actualmente estamos viviendo y actualmente pues está por pasar, es que el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo número 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra un sistema de salud para el bienestar, para garantizar la extensión progresiva de los servicios de la salud, para la extensión gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social. Siento que esto es realmente pues una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta, ya que pues sí, muchas personas pues no cuentan con ese tipo de sustentos, con ese tipo de apoyo que realmente es muy importante al día de hoy, porque pues realmente existen pues bastantes cabizbajos, por así decirlo. Entonces pues las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos creo que han ayudado demasiado, las han editado demasiado, han en algunos casos pues eliminado artículos que realmente pues pudieron haber sido muy importantes. No puedo pues no especificar que hayan sido eliminados, sino que simplemente pues han sido renovados, también dependiendo a las necesidades que ha tenido el pueblo actualmente o que van desenglobándose pues año tras año. Entonces pues es como para un mejorar del país. Entonces pues podemos decir que la reconfiguración política del Congreso de la Unión y el comienzo de una administración gubernamental perfilan un escenario de grandes cambios para el país. Es lo que les comentaba, el 1 de julio del 2018 los mexicanos no solo votaron por la oferta política, prometió emprender la llamada Carta Transformación de la República, sino que también determinaron que el partido de gobierno con sus aliados contra sus mayorías absolutas en las cámaras que integran el Congreso Federal por un hecho inmediato en nuestra vida democrática, por si fuera poco, realmente el partido político del próximo presidente de la República tendría mayores en al menos 19 congresos locales, que es lo que se tiene pues previsto, ¿no? Hoy en día la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es de las constituciones más longevas y reformadas en todo el mundo. O sea, está grave. Desde su promulgación desde el 5 de febrero de 1917 hasta el 27 de agosto de 2018, los artículos constitucionales han sido reformados de distintas maneras.
en ocasiones a través de 233 decretos aprobados por el constituyente permanente, a pesar de que pues todo esto ha cambiado. Como vemos, pues sí existen varios tipos de cambios. Es muy importante tener en cuenta que pueden ser volátiles y pues requieren de un mínimo de fijeza e inestabilidad para poder pues ser un fracaso. Entonces necesitamos como que apoyo del pueblo, y porque realmente el pueblo también está, pues es el que decide. Por eso es el que exige un buen presidente que nos pueda llevar a pues a un mejor pues estado, a una mejor estabilidad tanto económica, política y social, que pues realmente pues sí es muy importante, ya que la presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las acciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 de los individuos presentes, acuerden las reformas adicionales y éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Esto quiere decir que pues el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas y adicionales para esta reforma. Entonces, pues realmente encontramos distintos tipos de gráficas, donde el 319 del porcentaje de 1997 al 2018 y de 1917 a 1999, pues con un 388%, que son adicionales y modificacionales, a pesar de que pues hasta el día de hoy son varias constituciones. La constitución del 2018 es la última que podemos encontrar en esto. También encontramos distintas gráficas donde pues la constitución ha sido reformada de forma homogénea. De hecho, el mecanismo de esta reforma ha sido concentrado en un número reducido de artículos, específicamente en 20 de ellos, y tomamos como criterio los que han tenido más de 10 cambios dentro de esto. Entonces, pues para entre las conquistas consagradas mediante las reformas constitucionales se encontraría la institución del sistema electoral más democrático, en el que se reconoce el voto como la piedra angular de la conformación y la legitimación de las autoridades y los representantes políticos actualmente. Para el presidente electo AMLO, pues vamos a entrar un poco dentro de esto que es muy importante. Ha declarado en diversas ocasiones su intención de cancelar reformas como la educativa o la energética, lo que pues implicaría nuevas reformas a la Constitución. O sea, pues si todo lleva a un cambio muy específico y pues realmente es para un bien, que es lo que nos hace pensar el presidente. Bajo ese tenor resulta fundamental de los tomadores de decisiones y que la ciudadanía pues esté como un cierto aspecto pues enterada de todo esto, ya sea de lo histórico, político y social de las reformas constitucionales, así como el conocimiento pleno de las consecuencias y efectos para la vida cotidiana de las personas. Entonces, es lo que se les comentaba, es que pues esto es como que un constante cambio y se va adaptando al tipo de necesidades que tenemos y que tiene el pueblo. Espero realmente se haya entendido un poco más, si está algo complejo el tema. No fue pues muy fácil, pero realmente espero que esté bien. Y pues la línea del tiempo, como le dije, pues fue muy básica, pero muy importante. Creo que metí los temas más importantes, entonces espero realmente esté bien. Y pues muchas gracias.